Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos nuestro trabajo con las funciones. Hoy vamos a particularmente a clasificar las funciones. Esencialmente continúa haciendo un trabajo hasta ahora de repaso, de una recopilación de todo lo que habíamos trabajado durante el bachillerato, particularmente del grado noveno. Entonces, en este caso nosotros tenemos la clasificación de las funciones y esencialmente nos vamos a limitar, aunque puede haber muchas más, vamos a limitarnos a cierto grupo de funciones que son los más relevantes. En el primer lugar aparecen las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas ya las trabajamos, ya de hecho en alguna parte hablamos de que el dominio eran los reales, de que el rango, mientras el grado de la función fuera impar, sería también los reales, y que si era impar pues habría que determinarlo porque muy seguramente iba a constituir una suerte de parábola y el vértice de la parábola era el que finalmente iba a dar el que iba a determinar los límites del rango. Dentro de las funciones polinómicas, si nosotros las trabajamos desde un punto de vista lógico y ponemos, por ejemplo, un grado 0 para una función polinómica, pues nos empiezan a aparecer diversos tipos de subfunciones dentro de las polinómicas. En el caso del grado 0, pues tenemos la función constante. Diciéndolo de forma muy sencilla, ¿qué es la función constante? Va a ser una función que siempre tenga el mismo valor, que independientemente del valor que tenga la variable x, la variable y siempre estará a un mismo valor. En este caso ustedes pueden ver ahí la gráfica sencilla, es una gráfica de una línea horizontal, siempre en este caso en un valor que va a ser un número real. Aplica obviamente todas las propiedades de las funciones polinómicas, eso quiere decir que el dominio seguirá siendo todos los reales, ahí es evidente, y en este caso el rango va a estar determinado puntualmente, en vista de que el 0 no es par ni impar, estará determinado simplemente por el valor de k, el rango será k, simple y llanamente. En el caso de las funciones lineales, que ustedes las trabajaron en el grado noveno, y algo en el grado décimo incluso, el grado del polinomio es 1. Fíjense que aquí la x está elevada a la 1, decimos que el grado es 1, es un número impar, el dominio de todos los reales, rango todos los reales, pero siempre que el grado de la función polinómica sea 1, vamos a tener una función lineal, cuya gráfica siempre será una línea recta oblicua, en vista de que ya pues una horizontal implica una función constante. En este caso tiene que ser una función oblicua, diagonal. Ahí tenemos dos ejemplos. ¿Qué podemos decir así de forma sencilla y generalizada de los ejemplos? Dense cuenta de que obviamente la x está a la 1, y si ustedes se fijan, el número que acompaña a la x, que como nos lo dice aquí arriba la definición, tiene que ser un número real, el número que acompaña a la x va finalmente a determinar hacia dónde estará inclinada la recta. En otras palabras, siempre que este número que acompaña a la x sea un número negativo, la recta va a tener esta forma, es decir, va a ser siempre decreciente o estará inclinada hacia la izquierda, si lo quieren ver así. Y en el caso de que el número que acompaña a la x sea positivo, como este 1 que no se ve ahí pero que ahí está, siempre la recta va a estar inclinada hacia la derecha, y o podríamos decir también que la recta será siempre creciente cuando ese número sea positivo. Pero en últimas, la gráfica pues también es bastante sencilla, con un par de valores nosotros podemos trabajarla sin ningún problema. Ya el desglosamiento de pendiente y estas cosas nosotros lo trabajamos el año pasado con las ecuaciones punto pendiente y eso, y de pronto también en el grado noveno. Aquí no nos vamos a detener mucho en eso, aquí nosotros vamos a ver las funciones más desde el punto de vista de la relación de valores de variables independiente y dependiente. Y dentro de las funciones polinómicas está finalmente la función cuadrática, que también ya la trabajamos. Es aquella que nos da en forma de parábola, a la cual nosotros le determinamos un vértice a partir de los valores de a, b y c, y ese vértice pues obviamente nos va a dar o nos va a determinar los límites que tenga el rango. Ya obviamente también sabemos cómo es su gráfica, es una parábola. Entonces vamos a salirnos de las funciones polinómicas y vamos a pasar a las funciones racionales.
¿Qué son las funciones racionales? Bueno, no es otra cosa más que la división de una función polinómica entre otra función polinómica. O sea, como las que vimos anteriormente, solo que ahora una va a estar en el numerador, la otra va a estar en el denominador. Obviamente, por el hecho de que nosotros tengamos una función polinómica en el denominador, eso ya va a implicar una división y necesariamente va a implicar también alguna restricción por el hecho de que nosotros no podamos dividir por 0. Entonces, en el caso de las funciones racionales, vamos a hacer un estudio que nos va a dirigir a una gráfica que ya de pronto no es como las anteriores que acabamos de ver, que de pronto va a ser un poco más compleja, y entonces vamos a aprender a bosquejar esa gráfica o hacerla de una forma muy sencilla en el plano cartesiano a partir de ciertas pautas que nos van a indicar a continuación. Entonces nos dice lo siguiente: primero, siempre tendrá una asíntota vertical, por lo menos una. De ahí para arriba puede tener todas las que quiera, obviamente. ¿Quién va a dar las asíntotas verticales? El polinomio del denominador, q en este caso, donde estén sus raíces, donde estén sus ceros, pues obviamente ahí van a aparecer asíntotas porque precisamente son esos los valores restringidos, los que implican división por 0 y los que debemos sacar entonces del dominio. Luego nos dice lo siguiente: asuma que el grado del numerador o del polinomio p es n y que m es el grado del denominador o de q. Y entonces, además de la asíntota vertical, puede que aparezcan asíntotas horizontales bajo las siguientes condiciones, que son las que nos dicen ahí. La primera nos dice, bueno, si el grado de q es mayor que el grado de n, o sea que el grado de abajo es mayor que el de arriba, por ejemplo, yo abajo tengo x a la 3, arriba tengo x a la 2, como las potencias máximas de x respectivamente. Entonces tendré este caso. Me dice simplemente que la asíntota será y igual a 0 o el eje x, no tengo que dibujarla, yo ya sé que el eje x va a representar una asíntota y tal cual. Bueno, recopilando aquí un poco, recuerden que nosotros trabajamos asíntotas en la función tangente, en la función trigonométrica tangente, y que las asíntotas no son otra cosa más que unas líneas que no pertenecen a la gráfica, pero que nos dan la pauta de hacia dónde se debe dirigir la gráfica. Son líneas que nunca se tocan, la gráfica se aproxima mucho a ellas, pero nunca llega a tocarlas. Entonces, aquí nos dice que el eje x se convertiría en una asíntota horizontal. Estamos reemplazando, repito, el punto número 1 acá. Y en ese caso, pues nunca llegaría la gráfica a tocar al eje x, se acercaría cada vez más sin jamás llegar a tocar. En el caso de que tanto numerador como denominador tengan el mismo grado, por ejemplo, arriba está x a la 4, abajo también x a la 4, etc. Entonces hay una asíntota horizontal primero que todo, y esa asíntota estará determinada por el coeficiente de la máxima potencia del numerador, o sea, el número real que acompañe a la x de máxima potencia arriba en el numerador, dividido entre el coeficiente que acompaña a la máxima potencia del denominador. Miramos cuál es la máxima potencia arriba, qué número tiene, y miramos la máxima potencia abajo, qué número tiene, y dividimos esos dos números, solo los números. Será una asíntota horizontal, será como una función constante. Una línea horizontal dada por ese resultado pasará por ese número, pero repito, esa asíntota no pertenece a la gráfica y todo lo demás. Finalmente, si el grado del numerador, en este caso n, es mayor que el grado del denominador, no tiene asíntota horizontal. Y de pronto ahí se empieza a hacer un poquito más compleja la cosa, porque el hecho de que no tenga asíntota horizontal entonces nos da paso al punto número 3, que es este que tenemos acá, que nos dice que entonces, y hasta ahí lo vamos a trabajar, de aquí en adelante esto se puede hacer mucho más complejo, pero nosotros lo vamos a trabajar solo hasta ahí. Bueno, ya sabemos que el grado del numerador, el grado del numerador es más grande que el del denominador, pero limitémoslo solo a un número. Es decir, por ejemplo, que en el numerador esté x a la 3 y en el denominador x a la 2, solo a un número. O que en el numerador esté x a la 4 y en el denominador x a la 3, que solo se distancien en un número. Porque más allá de eso, pues obviamente se nos empieza a complicar mucho más de lo necesario la cosa. Entonces vamos a asumir que están distanciadas únicamente por un grado. Repito, arriba por ejemplo 3, abajo por ejemplo 2.
En ese caso particular va a aparecer algo que se llama una asíntota oblicua, una asíntota diagonal. Una asíntota que en últimas, por ser una línea recta, va a estar determinada por una ecuación de línea recta que nosotros tendremos que determinar. Eso lo veremos en la clase, en la videoclase de mañana. ¿Y cómo llegamos a determinar entonces esa asíntota? Nos tocará hacerlo por una división entre el numerador y el denominador. ¿Cómo se hace esa división? De forma muy sencilla, por una división sintética, pero repito, eso lo veremos mañana. En el caso de que aparezca asíntota oblicua, pues vamos a determinar la ecuación, vamos a dibujar la línea diagonal y la vamos a utilizar tal cual lo hemos venido utilizando, tal cual lo hemos utilizado con las asíntotas verticales u horizontales, o como las que utilizábamos con la gráfica de tangente. Es decir, líneas que son imaginarias, están ahí solo para indicar la dirección de la función, que nunca se llegan a tocar, etc. Bien, entonces, para clarificar esta situación vamos a hacerlo entonces con un ejemplo. En este ejemplo entonces nos piden graficar esta función, la función g. Tenemos que tener un punto de partida, es obviamente darnos cuenta de que es una función racional, tiene un numerador que es una función polinómica, un denominador que también es una función polinómica. Tenemos que darnos cuenta también de que el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 2, tienen el mismo grado, o sea que va a darse la situación de la asíntota horizontal, particularmente esta situación número 2, cuando los dos grados son iguales, tanto el numerador como el denominador. Y obviamente pues tenemos que hacer el ejercicio de forma procedimental para llegar a la gráfica de esta función. Ahora, chicos y chicas, pues obviamente todo este procedimiento tendrían que llevarlo a cabo ustedes en el momento de graficar, porque obviamente dense cuenta de que de esta manera es que se está trabajando aquí, de esta manera es que se está enseñando. Lo primero que vamos a trabajar es lo que tiene que ver con el dominio y las asíntotas verticales, que finalmente estarán dadas todas y cada una de estas partes por lo que tiene que ver con el polinomio del denominador. El numerador no presenta ningún problema, las restricciones estarán en el denominador porque es el que implica una división por cero. Finalmente es el que nos va a determinar los límites o digámoslo así, o las restricciones o los valores que debamos descartar del dominio. Entonces empecemos tomando precisamente ese denominador y trabajándolo para determinar sus raíces. Tenemos ese x al cuadrado menos 4, eso entonces en últimas yo aquí lo voy a resolver por un caso de factorización que se llama el de diferencia de cuadrados. Alguien lo podría resolver por cuadrática y no hay ningún problema, pero obviamente una u otra debe ser la justificación explícita para determinar cómo se llegó a las raíces. Entonces en este caso, haciéndolo por diferencia de cuadrados, pues de una vez digo que las raíces, o más bien la descomposición de ese polinomio al cuadrado en dos términos estaría dada por x menos 2 y por x más 2. Lo que implica entonces que las raíces o los lugares donde se hace cero cada una de esas dos expresiones o de esos dos términos estarán dadas por el 2 y por el menos 2. Esto quiere decir también que si nosotros nos llegamos a determinar el dominio, pues hablaríamos de que el dominio de G estaría dado por todos los reales, que no nos está marcando, bueno, así, todos los reales, excepto, y aquí utilizo llave para dar a entender que únicamente estoy sacando los puntos 2 y menos 2. Por eso utilizo llaves para dar a entender que no es un intervalo, solamente estoy sacando esos dos puntos. Ya determiné entonces obviamente las raíces del denominador y con eso pues obviamente yo ya tengo determinado cuáles son los puntos por los que van a pasar las asíntotas verticales. Entonces traten de imaginar hasta este punto un plano cartesiano. Allá en el menos 2 vamos a pasar una línea vertical que va a estar dando la asíntota vertical de la izquierda, y por el 2 vamos a estar trazando o de la primera raíz, y por el 2 estaremos trazando la asíntota vertical también que nos está dando la segunda raíz. Estas dos líneas, recuerden, nosotros lo trabajamos desde la función tangente
son líneas imaginarias que esto no forma parte de la gráfica, pero en últimas van a determinar cuál es la dirección que va a tomar la gráfica. Las asíntotas nunca la llega a tocar la gráfica, pero nos dan una guía muy importante de hacia dónde se va a dirigir la función. Hay una segunda parte del procedimiento que son los cortes con los ejes. Los cortes con los ejes a veces se podría llegar a pensar que es un paso omisible, pero en última nos van a dar muchas luces de cuál es el comportamiento final de la gráfica de la función. Los cortes con los ejes siempre se determinan reemplazando las variables por cero. Yo puedo determinar el corte con el eje X reemplazando la X por 0 y el corte con el eje Y reemplazando la Y por 0. Vamos a empezar con el corte con el eje X. Entonces llegamos y tomamos la función G, la evaluamos en 0, o estoy reemplazando la X por 0, y eso implicaría que tenga 3 por 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado menos 4. Esto no hay que darle mucha vuelta, esto finalmente es 0, 0 al cuadrado es 0 y 3 por 0 da 0. Eso quiere decir que en últimas el corte con el eje X estaría dado por el punto, más bien cuando X es igual a 0, eso implica que Y también sea igual a 0. O tendríamos el punto 0,0 como un punto por el que pasa la gráfica y finalmente corta a los dos ejes en ese punto. Podemos llegar a la conclusión entonces de que esta gráfica pasa por el origen o tiene un punto en el origen. Ahora, ¿cómo determinaríamos el corte con el eje Y? Lo hago aquí de modo únicamente a modo de mención, porque en últimas ya vamos a ver por qué es redundante. ¿Qué haría yo? Tomaría este valor y aquí reemplazaría por 0, despejaría la X y llegaríamos a la conclusión de que en últimas cuando Y vale 0, X también vale 0. Y por eso decía que era redundante, porque en últimas aquí ya lo teníamos determinado. Habrá pues obviamente gráficas, este no es el caso, gráficas que corten al eje X en un punto y al eje Y en otro punto diferente. En este caso los cortó a los dos ejes en el punto común entre ellos, que es el origen, es en 0,0. Pasamos a determinar después lo que tiene que ver con las otras asíntotas. Ya determinamos las verticales, ahora vamos a ver qué pasa con lo que tiene que ver con las asíntotas horizontales o finalmente las asíntotas oblicuas. Una cosa que de pronto no mencioné anteriormente, y es que las asíntotas horizontales y oblicuas son excluyentes. Las verticales siempre existen. Las horizontales y oblicuas son excluyentes. Quiere decir que si ya tenemos asíntotas horizontales, ya no vamos a tener oblicuas. Y en última, si tuvimos asíntotas oblicuas fue porque no tuvimos asíntotas horizontales, como ya habíamos mencionado anteriormente. En este caso ya habíamos dicho desde el principio, hay asíntota horizontal por el hecho de que acá y acá tengan el mismo grado numerador y denominador, y de hecho la asíntota estará dada por la división de los coeficientes que acompañan a cada una de esas potencias máximas de numerador y denominador. Por ejemplo, acá tenemos entonces este número 3 que está acompañando a la x de máxima potencia en el numerador, y acá tenemos un 1 que acompaña a esta x también como máxima potencia, que es implícito ahí, pero que ahí está. Eso quiere decir que en cuanto a asíntota horizontal tendremos lo siguiente: tomamos el 3, que es el coeficiente de la máxima potencia del numerador, y lo dividimos por el 1, que es el coeficiente de la máxima potencia del denominador. Eso obviamente nos da como resultado 3, y ese 3 en últimas, ¿qué quiere decir? Que es por una altura de 3 sobre el eje Y, por donde va a pasar la asíntota horizontal. Entonces ahí también trazaremos una línea horizontal punteada y con todas las características que ya mencionamos de las asíntotas. Entonces imaginen en este momento el plano cartesiano. Tienen las dos asíntotas verticales por 2 y por menos 2 y la asíntota horizontal por 3, que obviamente nos van a dar la guía. No tenemos graficado aún, pero ya por lo menos sabemos entonces cuál va a ser la tendencia que va a tener nuestra gráfica a partir de esas asíntotas que tenemos ahí. Finalmente viene el trabajo de la construcción de una tablita de valores. ¿Qué sugerencia les hago yo? Bueno, ustedes tienen unas asíntotas, podríamos pensar que por aquí hay una asíntota y por acá hay otra asíntota. Por acá podríamos pensar que está el menos 2 y por aquí está la asíntota 2. Positivo. ¿Qué les sugiero yo? Tomen una cierta cantidad de valores antes de la asíntota, una cierta cantidad después de la asíntota. Yo sugeriría 3 valores. Y lo mismo con la segunda asíntota vertical, unos 3 valores antes, unos 3 valores después, como lo hicimos acá.
Me parece que es una cantidad suficiente y bastante importante. Y da una buena pauta para el trazado de la gráfica. En un ejercicio de evaluación, en un ejercicio procedimental, ustedes tendrían que justificar totalmente esta gráfica. Aquí lo vamos a hacer solamente con un punto, porque es una cuestión de trabajo de explicación. Pero vamos a revisarlo con ese punto, pero repito, en una evaluación ustedes tendrían que justificar todos los puntos. La calculadora no es más que un mecanismo de corroboración, no es justificación en otras cosas, porque obviamente no se está viendo el trabajo ahí. Entonces, repito, en una evaluación se tendría que justificar todos, la calculadora que les sirva para corroborar. Aquí en una evaluación ustedes tendrían que hacer algo como esto. La función g la evaluaríamos entonces en 8, estamos revisando ese último punto, lo que nos daría 3 por 8 al cuadrado sobre 8 al cuadrado menos 4. Esto nos daría entonces 3 por 64, hagámoslo por acá, 64 por 3, 3 por 4, 12, 6 por 3, 18, 192 sobre 64 menos 4 sobre 60, y esto es lo que nos da finalmente 3.2. Esa es la manera en que se justificaría todos y cada uno de los puntos para que lo tengan en cuenta. Y casi que este sería el último punto para pasar ya a la gráfica en sí. Antes de pasar a la gráfica, vamos a hacer aquí una pausa y pasamos a la gráfica. Bueno, hablo de una pausa de que de pronto tenga un corte el video, pero es para inmediatamente pasar a la graficación manual. Pero antes que eso, chicos, tarea para el próximo lunes, ejercicios, buscan la parte que dice ejercicios parte 3, buscan el ejercicio número 1 y desarrollan todos los ítems A, B, C, D, etc. Para el próximo lunes, ténganlo muy en cuenta. Entonces, vamos a pasar entonces a la gráfica hecha, trabajada manualmente a continuación. Trazando los ejes cartesianos, los ejes del plano cartesiano, ustedes me disculparán que de pronto la amplitud o el tamaño del video dejó algunas partes por fuera, pero bueno, ahí va a quedar lo más importante y ya lo corregiremos para la siguiente función. Ahí, aunque no se ve, pues estoy marcando las flechas de los ejes y les estoy poniendo el nombre a los ejes particularmente. Aquí voy a ubicar unos puntos importantes. Aquí ubiqué en este caso el menos 8, aquí en este caso estoy ubicando el menos 4, por este lado a la misma distancia obviamente voy a ubicar el 4 positivo y allá pues también a la misma distancia el 8 positivo. Desde el punto de vista vertical ubicaré el 3, que es por donde pasa la asíntota. Luego voy a tomar mi escuadra y empezaré por precisamente ubicar esas asíntotas. Aquí empiezo con las asíntotas verticales. En menos 2 paso la asíntota vertical en 2, bien, y luego trazo la asíntota horizontal por 3, tal cual lo determinamos algebraicamente. Aquí la vamos a trazar entonces la asíntota horizontal por 3. Bueno, todas estas de pronto falencias que tenga este video las vamos a corregir en las gráficas posteriores. Lo que hacemos a continuación es tomar nuestra tabla de valores y empezar a ubicar los valores de los puntos. Bueno, antes aquí estoy borrando o convirtiendo la línea en punteada en vista de que tengo que clarificar que se trata de una asíntota que no forma parte de la gráfica. Por eso dejo líneas punteadas para que eso quede claro. Luego paso simplemente a ubicar los puntos que tengo en la tabla más los cortes con los ejes. Entonces, bien, vamos a empezar por acá con el menos 8. No se alcanza a ver ahí, el valor era aproximadamente 3.2. Para menos 6 ubicaremos, era 3.375. Lo ubicamos ahí aproximadamente, un poco más arriba del 3. Para menos 4 era 4, ahí exactamente 4. Y el que en este caso no se alcanza a ver, que era para menos 3, 5. Un poco más arriba de 5. Bueno, no se alcanza a ver ahí claramente. Ubicamos el corte en el origen, en menos 1 y en 1, 1. Y aquí a este lado pues los valores simétricos tal cual nos lo daba la tabla, 4,4,
6,3.75 y finalmente 8,3.2. Y luego lo que vamos a hacer es lo que hemos venido trabajando desde el año pasado. Vamos a empezar a unir los puntos siguiendo el patrón, tal que obviamente nos den la tendencia de la gráfica, así. Y por este lado de la misma manera, unimos los puntos tal que nos den la tendencia de la gráfica de esta manera. Y aquí en el centro, en la parte central, pues también hacemos lo mismo. Los 3 puntos con los que contamos ahí y luego la tendencia hacia las asíntotas. Aquí entonces estamos uniendo los puntos y luego la tendencia hacia las asíntotas, tal que obviamente nunca las toquen, pero se vayan acercando gradualmente a cada una de ellas por ambos lados. Bien, entonces esta sería finalmente la gráfica de la función que nosotros acabamos de trabajar, para que lo tengan muy en cuenta. Bien, chicos y chicas, gracias por la visita. No olviden la tarea, preparar obviamente muy bien, empezar a preparar muy bien la evaluación, trabajar todos los ejercicios de la guía. Gracias por su visita nuevamente y que tengan un muy feliz resto de día.